Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las enfermedades virales constituyen una buena parte de las infecciones que afectan a las personas. Muchas de ellas son bastante frecuentes, pero en ocasiones el virus afecta el tejido nervioso y entonces aparece el dolor. Esta tarde conversaremos sobre el herpes zóster. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes, amigos televidentes. Profesor, para comenzar con el tema de esta tarde, ¿qué es el herpes zóster? Bueno, la palabra herpes zóster quizás para muchos televidentes no signifique algo que conozcan. Sin embargo, si usamos el término majá o culebrilla, pues muchas personas enseguida van a recordar, van a asociar el tema que traemos esta tarde. El herpes zóster es una infección viral, Navy, que afecta los nervios periféricos y la piel que los recubre, o sea, algunos de estos nervios periféricos y la piel que los recubre. Es una enfermedad que se produce por un virus que curiosamente también es el agente causal de la varicela, o sea, una enfermedad propia de la infancia, de la adolescencia, que todos conocemos, que se caracteriza por lesiones en la piel también, y este virus es común para ambas enfermedades, lo cual es una curiosidad dentro del campo de la medicina, porque es el mismo microbio causando dos procesos distintos. El herpes tiene como característica fundamental las lesiones de la piel en la zona que afecta y el dolor, que es el elemento más importante de la enfermedad. Es un proceso viral que se ve en todos los países del mundo, que afecta mayormente a las personas de raza blanca y sobre todo a los individuos por encima de los 50 años. O sea, son las características fundamentales de la enfermedad que tratamos esta tarde. Doctor, en realidad resulta muy curioso que el mismo virus de la varicela sea el causante del herpes zóster. ¿Cómo es que se explica esto? Bueno, realmente es algo bastante peculiar en el campo de las enfermedades infecciosas. En este caso, Navis, el virus varicela zóster, que es el agente infeccioso común para la varicela y el herpes, entra en contacto con los individuos generalmente en los primeros años de vida, o sea, causando casi siempre la enfermedad de la varicela. A veces el virus entra en contacto con las personas y no causa ninguna enfermedad. Ya sea habiendo sufrido la varicela o no habiendo estado enfermo de ninguna manera, el germen una vez dentro del organismo queda para toda la vida. El sistema inmune logra reducirlo a un estado de un adormecimiento, de una latencia, pero no logra destruir este virus. Con el paso de los años, el virus que estaba latente en las raíces nerviosas, que es donde el tejido la preferencia de este germen es el tejido nervioso, pues con el paso de los años, ante un deterioro del sistema inmune o por el envejecimiento, que es casi siempre cuando ocurren estos eventos, pues se reactiva el virus de la varicela zóster y entonces no provoca nuevamente la varicela, sino que genera la enfermedad que tratamos hoy, o sea, un herpes zóster. Quiere decir que el mismo germen puede causar las dos enfermedades en diversos momentos de la vida. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del herpes zóster? El cuadro clínico del herpes zóster, cuando se manifiesta de una manera clásica, puede ser fácil de reconocer por sus características propias. Sin embargo, en los comienzos
Esta enfermedad genera un estado de malestar, febrícula, dolor de cabeza, decaimiento, que confunde en muchas ocasiones en ese estadio con otras dolencias. Acto seguido, en la zona donde se manifiesta la enfermedad, que fundamentalmente es en el cinturón torácico, aunque también puede verse en la cara, se inicia un cuadro de dolor que va incrementándose con el paso del tiempo hasta poder llegar a ser un dolor bastante intenso, y posteriormente aparecen en esa región las primeras lesiones del herpes como tal, o sea, pequeñas vesículas rojas que se van llenando de líquido, se van agrupando en forma de ramilletes, y con el decursar de los días estas vesículas se rompen, botan un líquido claro y se convierten en costras, o sea, con unas postillitas que prácticamente da la impresión de que se está secando la lesión, aunque todavía continúa el cuadro de dolor que ya te explicaba, es lo más característico del cuadro clínico del herpes zóster. Eso es a grandes rasgos cómo se manifiesta la enfermedad. Posteriormente, el dolor puede demorar, como decíamos al inicio, puede perdurar días, semanas e incluso meses cuando se complica esta lesión, y de esta manera agrupa los síntomas fundamentales del herpes como infección. Doctor, ¿y puede complicarse un herpes zóster? Ciertamente, Navy, aproximadamente el 25% de los casos de herpes zóster pueden sufrir una complicación que se llama neuropatía herpética, que no es más que un cuadro de dolor que perdura durante meses, incluso después del episodio agudo del herpes en la zona afectada. Esto también depende, Navy, del lugar en que ocurra la lesión. Por ejemplo, hay veces que el herpes afecta a los nervios de la cara, del cuello, y en estos casos las complicaciones pueden ser diferentes. Cuando afecta ramas del trigémino, que compromete el globo ocular, los músculos del ojo, y eso puede convertirse también en una de las complicaciones no muy frecuentes, pero sí posible, del herpes. En otras ocasiones, el cuadro puede incluir la afección del músculo diafragma, y esto causa en estos pacientes insuficiencia respiratoria, que no es muy frecuente, pero es otra de las complicaciones que puede tener la enfermedad. Finalmente, se describen en algunos casos la ocurrencia de meningoencefalitis herpética, o sea, la invasión del virus a las meninges, y por supuesto un cuadro de meningoencefalitis viral. Son algunas de las complicaciones. Es importante conocer que las complicaciones del herpes zóster son más frecuentes en personas con un sistema inmune deficiente, como ancianos, diabéticos, personas desnutridas, alcohólicas o que usen tratamientos esteroideos de larga fecha. Todos estos individuos tienen en común un sistema inmune que no es competente, y eso favorece que el herpes curse con mayor intensidad y que las complicaciones sean mayores y más frecuentes. Doctor, ¿y puede prevenirse la aparición de esta enfermedad? Aunque en la actualidad ya existe una vacuna efectiva para la prevención del herpes, no es menos cierto que estos medicamentos de reciente aparición son un poco costosos y no están disponibles en todos los países. Sin embargo, se sabe perfectamente que reforzando la fortaleza del sistema inmune, el organismo puede reducir las posibilidades de padecer el herpes zóster. Y el reforzamiento del sistema inmune ocurre llevando una dieta saludable, con la ingestión de vitaminas y antioxidantes naturales, que son componentes vitales para mantener una inmunidad competente y capaz de poner freno a estas infecciones y reducir sobre todo las complicaciones de la enfermedad. O sea, una manera sencilla y eficiente de evitar el herpes y sus complicaciones es llevar una vida sana, una dieta saludable que redunde en un reforzamiento en la capacidad inmunológica del organismo. De esta manera, los eventos del herpes son más raros y las complicaciones mucho menos frecuentes. Bueno, profesor, para terminar, quiero hacerle la última pregunta. ¿Existe un tratamiento efectivo
para esta enfermedad? Bueno, Navy, no existe ningún fármaco capaz de destruir el virus que provoca el herpes zóster. O sea, una vez que este germen penetra en el organismo, está en nuestro cuerpo de por vida, aunque ya habíamos dicho que durante muchos años puede estar de una manera latente, pero en realidad no puede ser destruido con ningún fármaco. No obstante, a las personas que ya sufren la enfermedad y en las cuales el dolor es el síntoma más molesto y más agobiante, pues se utilizan los analgésicos comunes cuando el dolor no es tan intenso. Esto puede requerir, o sea, estos cuadros dolorosos pueden requerir incluso el empleo de morfina para aminorar el sufrimiento de estas personas que padecen la enfermedad. También se utilizan como elementos farmacológicos los antivirales, concretamente el aciclovir. El aciclovir no mata el virus del herpes, pero sí frena la multiplicación, la replicación del virus en las células y de esa manera reduce la cantidad de las partículas virales y facilita al sistema inmunológico su trabajo de tratar de contrarrestar el proceso infeccioso. O sea que son maneras en que se puede enfrentar la enfermedad. Finalmente, se utilizan las vitaminas del complejo B no porque sean curativas del herpes, sino porque contribuyen a la regeneración de los nervios afectados y de esa manera también es efectiva para aminorar los síntomas y reducir el periodo de evolución de la enfermedad. Eso es a grandes rasgos, Navy, las acciones que podemos tomar para reducir la intensidad del cuadro clínico del herpes o incluso aminorar la presencia de complicaciones que en gran medida a veces son bastante molestas para el enfermo. Bueno, profesor, como siempre, ha sido un verdadero placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, Ney. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.